Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto dos temas muy importantes para entender lo que viene pasando en el mundo y específicamente en el continente americano. En primer lugar, vamos a hablar sobre lo que ha venido ocurriendo en Estados Unidos, el primer discurso de Donald Trump como presidente, también el enfrentamiento con el presidente ucraniano Zelensky y también un poco la guerra de aranceles que se supone que va a comenzar debido a las políticas recíprocas que ha presentado el presidente republicano. Por otro lado, tenemos que hablar sobre la situación en Colombia. Un índice de democracia de Economist señala que Colombia está probablemente en su peor momento, pasando a un régimen híbrido. También hablaremos de eso, pero comencemos con Estados Unidos porque han sido semanas complejas y comencemos primero con el discurso. Un discurso bastante amplio. Normalmente cada año el presidente de los Estados Unidos presenta el Estado de la Unión, un discurso en el que dice qué ha hecho durante todo un año y qué es lo que planea hacer en el siguiente. Es una tradición en ese país, una especie de mensaje a la nación. Este mensaje ha sido peculiar porque ha sido largo, ha estado lleno de acciones, pero hay que recordar que Donald Trump lleva solo 6 semanas en el gobierno, así que ha sido un discurso también bastante híbrido. Y también lo que es importante es señalar cómo lo ha tomado el público, y no solo en medios que podrían ser amigables hacia Trump, sino en medios completamente demócratas. Por ejemplo, la CBS dice que según su estudio de cómo han reaccionado los televidentes, el 91% de televidentes señala que Donald Trump tocó temas que a ellos les importan, que son muy importantes para la población, y el 68% dijo que el mensaje de Donald Trump fue un mensaje esperanzador, lo que nos dice que Donald Trump en parte tiene razón con lo que señaló en su discurso, que él ha recibido un mandato muy importante, ha hablado del tema de inmigración, ha hablado de aranceles, el tema económico, la lucha contra el progresismo, ha hablado también sobre las relaciones internacionales que va a tener Estados Unidos con muchos países, así que hay mucho que analizar. Para hablar sobre este tema nos acompaña desde Corrientes, Argentina, Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Araceli? Gracias por el contacto, como siempre. Y también nos acompaña desde Lima, Perú, el analista político Juan Claudio Lechín. Bienvenido, Juan Claudio. Buenos días, muchas gracias. Juan Claudio, me gustaría comenzar contigo porque antes del tema de las políticas que se mencionaron, hay un tema de formas. Mientras Donald Trump comenzaba a hablar y a mencionar justamente que había ganado en varios de los estados, digamos, los swing states, los demócratas comenzaron a abuchearlo, a hacer bulla, uno tuvo que ser sacado del hemiciclo. ¿Cómo tomas tú esta señal, digamos, de tal vez una politización ya muy radical en lo que ha sido un discurso que normalmente trata de ser lo más tranquilo posible? Sí, lo que pasa que es un país ya radicalizado, ¿no? Y esto lo que ha hecho es evidenciar algo que se ha ido construyendo, que los demócratas han ido construyendo de baja intensidad desde el gobierno de Obama. Han estado construyendo una política woke que ha radicalizado a los Estados Unidos. Yo he estado viviendo en los Estados Unidos en el año 2012 al 2019 y he sido testigo cómo en las calles había esta política woke de baja intensidad y cómo los norteamericanos originales, por llamarle de alguna manera, se achicopalaban ante este embate de género, de raza, se disminuían, empezaba a haber un discurso de los liberales blancos en contra de lo blanco, o sea, volvieron un discurso eminentemente racial. Volvieron un discurso con el asunto de las castraciones, con el asunto de las migraciones. Un poco para terminar este fragmento, en el 2018 yo hice una consultoría desde el 2015 para México y cuando ganó López Obrador advertí a algunas universidades americanas en algunas charlas el 2018 de que se iba a usar el territorio mexicano para hacer una guerra y hostigar la frontera sur de los Estados Unidos con movimientos sociales. Porque yo ya había estudiado hace muchos años cómo Cuba utilizaba o arreaba movimientos sociales poblacionales para hostigar a los Estados Unidos. Ya lo había hecho en Mariel en los años 1980. Entonces yo ya conocía esa fisonomía, de tal manera que no me fue extraño que después un agente de la izquierda internacional, como es López Obrador, facilitara la entrada de tanto migrante para hostigar la frontera sur. Todo ese conjunto radicalizó la sociedad norteamericana y lo que hemos visto, más bien con mucho bombo, es
la evidencia de esa radicalización que Trump intenta corregir. Veremos cuánto éxito tiene. Alberto, quería preguntarte en la misma línea, porque al inicio del discurso de Trump, él tendió una especie de trampa, porque él dijo, no importa qué vaya a decir, no me van a aplaudir los demócratas. Puedo decir que he encontrado la cura para una enfermedad terrible, puedo decir que tengo los mejores resultados económicos de la historia de la humanidad, pero no me van a aplaudir. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y hay un caso muy particular, entrando un poco a lo woke que decía Juan Claudio, de este niño afroamericano que ha superado el cáncer cerebral, que Trump le dice, voy a cumplir tu sueño de que seas parte del servicio secreto. Todo el mundo aplaude, menos los demócratas. ¿Tú crees que el ciudadano estadounidense puede entender esta posición del Partido Demócrata de no aplaudir absolutamente nada, ni siquiera cosas que normalmente serían parte de la plataforma demócrata? Creo que tiene que ver con una consecuencia casi natural de lo que fue la campaña electoral, ¿no? Me parece que esto está demasiado cerca en el tiempo si miramos el cronograma electoral del año pasado, y recordemos que había una suerte de favorita en la elección, o al menos ellos creyeron eso, y de pronto se encontraron con una derrota que todavía no pueden duelar, que todavía no pueden procesar, porque no solamente ha ganado Trump, sino que además ha ganado la peor versión de Trump para ellos. Digo, una versión con mayoría parlamentaria, con apoyo social en el voto popular. Digo, ni en los peores sueños y las peores pesadillas de ese espacio político podía aparecer este escenario, y tener que soportar, entre comillas, el embate discursivo de este planteo, obviamente ha sido para ellos muy difícil. Ahora, no sé si existe ese correlato directo entre la posición política antagónica de las partes y el sentimiento de la totalidad del pueblo americano. Me parece que ahí hay una especie de exacerbación en la política que no siempre está correspondida en el territorio real, porque claro, hay siempre núcleos duros de un lado y del otro, eso ocurre siempre, pero también es cierto que gente que se puede declarar independiente, más desideologizada, quizás menos recargada, a favor o en contra, que piensa probablemente lo que le conviene al país y no tiene posiciones necesariamente de un lado u otro, sino que circunstancialmente se siente más cerca de un tema, particularmente con un espacio político o con el otro. Pero creo que también hay que reconocerlo, el modelo de este tiempo, ¿no? Esta idea del antagonista como mecanismo para generar este apoyo popular es un tema que lo han usado por derecha e izquierda, los buenos y los malos, ya hace bastante tiempo, y creo que se ha tecnologizado esa dinámica a partir de la aparición de las redes sociales y de las plataformas digitales. No me sorprende, eso quiero decir, y me llama la atención esta especie de latinoamericanización de la política norteamericana, que ya tiene unos cuantos años, bien decía Juan recién. Esa dinámica ya tiene unas cuantas décadas, ha ido progresando evolutivamente y se ha puesto quizás en el costado más impensable para los latinos de ver ese congreso días atrás, con la mitad de las bancas sentadas poniendo cartelitos como si fuera América Latina, digo, ¿no? Y eso me parece que no habla bien ni del sistema político norteamericano ni de la madurez de los dirigentes que, bueno, insisto, están haciendo su duelo. Habrá que esperar un tiempo para ver si procesan lo que ha ocurrido en noviembre. Bueno, ya para entrar al discurso propiamente, Juan Claudio, ¿cuál crees que son los grandes puntos que resaltan de lo que dijo Trump en un discurso que fue bastante largo? Mira, yo creo que el punto más sobresaliente es que se dirige sobre todo al pueblo norteamericano. Y los resultados que has dicho al principio del programa revelan que su discurso fue diseñado para el pueblo norteamericano. No fue diseñado, como algunos percibimos, para la política exterior, para China, para los aranceles. Eso fue en mucho menor medida. En gran medida fue para el pueblo norteamericano, para tocar elementos centrales del pueblo norteamericano. Nombró a infinidad de gente que había sido golpeada, dañada, asesinada, por lo que él pone como este proceso woke de Biden de los últimos años, y yo debería agregar de Obama desde los primeros, ¿no?
pero creo que fundamentalmente su discurso estuvo dirigido a su colectividad. De ahí que, como tú señalas, 98% del pueblo norteamericano, o de los encuestados norteamericanos, dicen que habló de cosas que les llegan, que les tocan. Y una parte importante de eso apoyan, ¿no? De tal manera, porque la verdad es que para mí es absolutamente, no tanto como extraño, como admirativo el trabajo que han hecho los demócratas, porque no se veía en Estados Unidos, por lo menos no que yo tenga memoria o información, de que se ideologizaran tanto. Como dice Alberto, es una cosa de América Latina, y no solamente de América Latina, eso de poner cartelitos y pelear en el Parlamento es una cosa de universitarios latinoamericanos. Nosotros hacíamos eso en la universidad, en las asambleas. De tal manera que esa ideologización revela el gran trabajo de baja intensidad, el gran trabajo de ideologización que hicieron los demócratas durante casi 20 años. Creo que uno de los temas más importantes que se tocó fue el tema de la economía. Hizo una defensa de por qué, digamos, los precios todavía no habían bajado, por qué no había todavía logrado controlar la inflación, pero también habló del tema de moda en cuanto a la política económica de Trump, que son los aranceles. Y quería preguntarte sobre eso, Alberto, porque por algunos momentos algunas personas consideran que el tema de aranceles y esta idea de la reciprocidad en cuanto a los aranceles es una política disuasoria en cuanto a las movidas geopolíticas que hay. Y otras personas creen que Trump genuinamente cree en las tarifas, que cree que son un fin en sí mismo. ¿Cuál crees tú que es de estas dos teorías la que probablemente tiene más sentido? Bueno, quizás ambos argumentos son compatibles, ¿no? Creo que Trump tiene una mentalidad propia del mundo corporativo, de las compañías como empresario en las que ha trabajado, liderándolas. Viene de ese mundo en donde la negociación se plantea en términos de extremos para poder encontrar un punto medio. Dispara una posición disruptiva para mover el tablero, para patearlo, así como lo hizo cuando habló de Panamá, de Groenlandia o de la apropiación de Canadá, digo, por citar simplemente cosas que retóricamente se las hemos escuchado hace poco tiempo. Y a partir de ahí se inicia una conversación. Esa conversación le va a posibilitar llegar a un punto intermedio que no es el que plantea en términos ideales, sino algo quizás revelador a mitad de camino. Y eso le va a permitir estar en una mejor posición relativa y mostrar que su estrategia negociadora funcionó. Claramente Trump no cree en el libre comercio, claramente Trump cree en esta especie de heterodoxia en la que la lucha comercial se da disputando aranceles, barreras pararancelarias, sanciones, medidas, y conseguirá, en términos de sus objetivos, seguramente un éxito. Lo que no estoy muy convencido es que si eso va a ser necesariamente bueno para el pueblo norteamericano, ¿no? Porque este tipo de guerras comerciales suelen tener un rehén muy definido, que es el ciudadano a pie, que termina pagando los productos más caros por esta especie de capricho comercial. Ahora, esa es una plataforma que tiene mucho que ver con la disputa norteamericana de las últimas 3-4 décadas, diría, en la que han entrado en ese juego de regulaciones, controles, guerras comerciales bilaterales e inclusive con bloques económicos. No me sorprende. No estoy convencido que sea el mejor camino, y ojalá que no se convierta eso en un derivado de la inflación, ¿no? Porque puede tener algún remesón en un país que tiene a la inflación como un enemigo acérrimo. Creo que buena parte de la derrota de los demócratas ha pasado por la cuestión económica y particularmente por la inflación. Que no cometa el error Trump de demorarse mucho tiempo en esta conversación de las tarifas y de los aranceles, porque creo que va a tener implicancias inflacionarias en un país que tiene problemas monetarios de base, ¿no? Sí, y uno de los temas que parece estar vinculado, digamos, a esta política, si es que asumimos la teoría de que es más para ejercer presión geopolítica, es el tema de la inmigración. Juan Claudio, quería preguntarte por eso, porque hay una narrativa en cuanto a la inmigración y luego están los hechos. Y los hechos dicen que por el momento Trump no ha iniciado una política de deportación masiva, pero sí ha logrado controlar el ingreso de personas ilegales a Estados Unidos. ¿Tú cómo crees que se va a ir avanzando este tema de la inmigración? ¿Crees que la narrativa de que Donald Trump quiere votar a todos los inmigrantes puede ganar por sobre los hechos que está demostrando su gestión?
Él tiene la particularidad de que no se afecta con la crítica pública y más por el contrario la provoca. De tal manera que él puede tener una narrativa extrema, rimbombante, incluso rayante en la locura, pero otra vez es interesante cómo esa es parte de una estrategia de negociación. Eso logra amedrentar a quien está del otro lado de la mesa por sus formas, por los modales con los que él emprende este tipo de negociaciones. Veamos, por ejemplo, que en el caso de la migración ha bajado. La migración de frontera de entrada ha bajado, pero estrepitosamente. No está ni en 10% de lo que estaba el año pasado. Entonces, ha conseguido a través de la narrativa hacer frenar por motu propio, porque las deportaciones no han sido muchas, han sido con mucho alarde, han sido con mucha pompa, muy publicitadas, ha ido un encargado, un nominado por Trump a Venezuela, ha producido olas, pero si sumamos las deportaciones, verdaderamente no han sido muchas, pero los efectos han sido importantes, que es disminuir la presión en la frontera sur. En general creo que esa es la táctica de Trump y que estamos en un momento de corrección de los Estados Unidos. Eso de los aranceles, otra vez, es un griterío. Sheinbaum responde poniendo los mismos aranceles, o sea, una economía gigante como Estados Unidos me pone 25, yo una economía infinitamente más pequeña como México le meto nomás 25. O sea, soy macho también. Y como señala con perfección Alberto, el dañado siempre es el público que tiene que pagar mayores precios o no tener el producto porque se le sale fuera del sistema de ahorro, del sistema de gasto. Entonces, creo que todo esto, en el caso de Estados Unidos, es un proceso de mover lo que estaba detenido o que iba en un sentido perverso. Yo considero que en muchas instancias las políticas de los demócratas tenían condiciones de perversión humana, no de perversión sexual y es cosas tan antiguas, sino de perversión humana, verdaderamente con una carga de maldad y de una tendencia insana. Esto, con toda el alarde, va a mover esas aguas y esas tendencias. Y yo creo que unos meses más recién vamos a empezar a ver las políticas destinadas a largo plazo o al mediano plazo. Y creo que van a ser totalmente distintas de estos griteríos que se están produciendo hoy. Bueno, y justamente hablando de griteríos y de mover tendencias, también habrá que conversar sobre el impasse que hubo entre Donald Trump y J.D. Vance con Zelensky, el presidente ucraniano, hace unas semanas en la oficina del presidente. Ciertamente ha movido bastante las aguas porque se han comenzado a preguntar si la estrategia que tiene Estados Unidos ha sido la correcta y si vale la pena cambiarla. Pero para hablar de eso vamos primero a una pausa y volvemos.